De Marcos. Capítulo 8. Por aquellos días, habiendo llama Jesús a sus discípulos y les dijo: Siento compasión de esta gente, por conmigo y no tienen qué comer. Yunas a sus casas, desfallecerás, han venido de lejos. Respondieron: ¿Cómo podrá alguien ser cierto? ¿Panes tenéis? Ellos le. Entonces a tierra y, tomando los 7 panes, ídolos a sus discípulos para que los sirvieran. Tenían también unos pronunciando la bendición sobre ellos. Comieron y se saciaron 7 espuertas. Despidió. Subió a los y se fue a la región de Dalmanutaseos y comenzaron a discutir con él, el fin de ponerle a prueba. De lo íntimo de su ser, dice: ¿Una señal? Yo os aseguro, Sion, ninguna señal. Se embarcó de nuevo, y se fue a la. Habían olvidado de tomar panes y pan. Él les hacía Los ojos y guardaos de la levadura de los. dándose cuenta. Hablando de que no tenéis panes, ¿entendéis? Es que tenéis la mente, teniendo ojos no veis y teniendo oráis de. ¿Cuándo? ¿Cuántos canastos llenos de? 12. Le dicen. Los 7 entre los 4000, ¿cuánto gisteis? Le dicen. Y continuó. Aún. Llegan a Betsaida, que le toque. Toman pueblo, y habiéndole puesto saliva preguntaba. ¿Ves algo? Alzando la vista, dijo. Ve árboles, pero que andan. Volvió a poner las manos en los ojos, curado, de suerte que veía de lejos claro. Y le envió a su casa. En el pueblo. Así a los pueblos de Cesarea de Filipo sus discípulos. ¿Quién dicen lo? Ellos le dijeron. Está. Otros, que Elías fetas. Vosotros, ¿quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo. Que a nadie hablaran acerca de enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir, los sumos sacerdotes y los escribas 3 días. Hablándole aparte, Pedro, se puso a reír, volviéndose y mirando a sus discípulos. Quítate de mi vista, pensamientos no son los de Dios, Llamando a la gente si alguno quiere venir en pos de su cruz y sígame. La perderá. Pero quien pío, la salvará. El mundo entero se arruina su vida, el hombre a cambio de su vida. Sé de mí y de mis palabras en esta generación. El Hijo del Hombre se avergonzará de él los santos ángeles.
Capítulo 9 del libro de Marcos. Les decía también: Yo os aseguro que entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean venir con poder el reino de Dios. 6 días después, toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan, y los lleva, a ellos solos, aparte, a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés, y conversaban con Jesús. Toma la palabra Pedro y dice a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues no sabía qué responder ya que estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que les cubrió con su sombra, y vino una voz desde la nube. Este es mi Hijo amado, escuchadle. Y de pronto, mirando en derredor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Y cuando bajaban del monte les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos observaron esta recomendación, discutiendo entre sí qué era eso de resucitar de entre los muertos. Y le preguntaban: ¿Por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Él les contestó: Elías vendrá primero y restablecerá todo. Mas, como está escrito del Hijo del Hombre que sufrirá mucho y que será despreciado. Pues bien, yo os digo, Elías ha venido y hayan hecho con él cuanto han querido, según estaba escrito de él. Al llegar donde los discípulos, vio a mucha gente que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Toda la gente, al verle, quedó sorprendida y corrieron a saludarle. Él les preguntó: ¿De qué discutís con ellos? Uno de entre la gente le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y, donde quiera que se apodera de él, le derriba, le hace echar espurnarajos, rechinar de dientes y le deja rígido. He dicho a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Él les responde: Oh generación incrédula. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Traédmelo. Y se lo trajeron. Apenas el espíritu vio a Jesús, agitó violentamente al muchacho y, cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Entonces él preguntó a su padre. ¿Cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Le dijo: Desde niño. Y muchas veces le he arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Pero, si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros. Jesús le dijo: ¿Qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree. Al instante, gritó el padre del muchacho. Creo, ayuda a mi poca fe. Viendo Jesús que se agolpaba la gente, increpó al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu sordo y mudo, yo te lo mando. Sal de él y no entres más en él. Y el espíritu salió dando gritos y agitándole con violencia. El muchacho quedó como muerto, hasta el punto de que muchos decían que había muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le levantó y él se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, le preguntaban en privado sus discípulos: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarle? Les dijo: Esta clase con nada puede ser arrojada sino con la oración. Y saliendo de allí, iban caminando por Galilea. Él no quería que se supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Le matarán y a los 3 días de haber muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y temían preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa, les preguntaba: ¿De qué discutíais por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los 12, y les dijo: Si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, le puso en medio de ellos, le estrechó entre sus brazos y les dijo: El que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe.
y el que me reciba a mí, no me recibe a mí sino aquel que me ha enviado. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y no viene con nosotros y tratamos de impedírselo porque no venía con nosotros. Pero Jesús dijo: No se lo impidáis, pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí. Capítulo 10 del libro de Marcos. Y levantándose de allí va a la región de Judea, y al otro lado del Jordán, y de nuevo vino la gente donde él y, como acostumbraba, les enseñaba. Se acercaron unos fariseos que, para ponerle a prueba, preguntaban. ¿Puede el marido repudiar a la mujer? Él les respondió. ¿Qué os prescribió Moisés? Ellos le dijeron. Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo. Teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón escribió para vosotros este precepto. Pero desde el comienzo de la creación, Él los hizo varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Y los dos se harán una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y ya en casa, los discípulos le volvían a preguntar sobre esto. Él les dijo. Quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Le presentaban unos niños para que los tocara, pero los discípulos les reñían. Mas Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo. Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Yo os aseguro, el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. Y abrazaba a los niños, y los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él, le preguntó. Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Jesús le dijo. ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio. No seas injusto. Honra a tu padre y a tu madre. Él, entonces, le dijo. Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo. Una cosa te falta. Anda, cuanto tienes véndelo y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dice a sus discípulos. Qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos al oírle estas palabras. Mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja, que el que un rico entre en el reino de Dios. Pero ellos se asombraban aún más y se decían unos a otros. ¿Y quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, dice. Para los hombres, imposible. Pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Pedro se puso a decirle. Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo. Yo os aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por 1. Ahora al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, con persecuciones. Y en el mundo venidero, vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos, primeros. Iban de camino subiendo a Jerusalén, y Jesús marchaba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos y los que le seguían tenían miedo. Tomó otra vez a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Mirad que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles.
Y se burlarán de él, le escupirán, le azotarán y le matarán, y a los 3 días resucitará. Se acercan a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dicen: Maestro, queremos, nos concedas lo que te pidamos. Él les dijo. ¿Qué queréis que os conceda? Ellos le respondieron: Concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber, o ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Ellos le dijeron. Sí, podemos. Jesús les dijo: La copa que yo voy a beber, si la beberéis y también seréis bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Pero, sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado. Al oír esto los otros 10, empezaron a indignarse contra Santiago y Juan.